Oye, Paloma. Bueno, bueno, ayer ya pasó la jornada democrática de elecciones. La verdad que no sé, cada uno tiene su lado, les ha ido bien o mal, depende de qué candidato han apoyado, pero bueno, jornada democrática, ganó el que ganó porque tuvo la mayoría seguramente. Así que bueno, hay que nomás estar apoyando al que ganó, pues no queda más, ¿no? La verdad que bien o mal, pero lo mismo en docentes, ganó el que apoyó la mayoría, lo mismo en estudiantes, así que bueno, eso es una jornada democrática. Y hay que apoyar nomás lo que se ganó, pues no lo que se eligió la mayoría, no queda más. ¿O qué opinan? Claro, ingeniero. Ganamos los 6. Está bien, está bien, está bien. Lo importante es que están contentos, está bien, eso es lo importante. Bien, ya pasando al tema nuestro de la materia, no se olviden que el sábado que viene vamos a cerrar nuestro semestre. Vamos a dar el parcial que nos falta, de 3 temas principalmente: esfuerzo combinado, remaches y lo que vamos a ver, soldadura ahora, digamos, ¿no? Va a ser un parcial, no va a ser difícil, va a ser como el otro. Si tienen interés en esto y han aprendido lo básico, el examen tampoco va a ser buscando el alfiler de adentro, ¿no? Va a ser un examen de acuerdo a lo que hemos visto, con los conceptos claros. Va a ser un examen, no digo fácil, pero tampoco difícil, ¿no? Por lo menos creo que están en condiciones de resolverlo sin ningún problema. Como fue el primer parcial, que fue sencillo, algo parecido vamos a buscar para el segundo parcial. No se olviden que el sábado en el Parque Industrial a las 12, y también tienen que entregarme su monografía de resortes, y con eso estaríamos ya listos para que yo evalúe todo y terminemos el semestre. Así fue la cosa, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, ahora le voy a compartir el temita último que falta. Es un tema también bastante sencillo. Yo lo he hecho bastante fácil para que también se entienda, porque esto, como les comentaba la vez pasada, soldadura es una ingeniería completa, ingeniería en soldadura. O sea, es algo muy, muy, muy grande, muy, muy fuerte. Así que nosotros ahora vamos a conocer los conceptos básicos de soldadura y cómo se calculan algunos costuras, soldaduras, para que tengamos idea. Ya cuando uno quiere especializarse, pues iremos a ver qué pasa, ¿no? Pero lo que necesitamos es el concepto fundamental. Entonces, voy a compartir el apuntito que voy a presentar ahora, que obviamente después se lo voy a pasar.
¿Y dónde está esto? A ver. ¿Dónde está esto? A ver, está por acá. Uf, no me acuerdo. ¿Dónde está pues esto? Ahí. Bien. Este PDF es un extracto que he hecho de algunas literaturas. He tratado de ser lo más conciso, ir directo al enfoque conceptual que me interesa, que conozcamos. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Alguien más está ingresando. Le vamos a dar entrada para que no se pierda. Y bueno, objetivos: estudiar las tensiones cortantes que justamente hacen de que nosotros estudiemos y dimensionemos las uniones soldadas, ¿no? Estudio de las uniones soldadas. ¿Están viendo, no? Bien en la pantalla. Sí se ve, ingeniero. Bueno, la soldadura utilizada en trabajos de acero estructural es la soldadura por fusión, que es un método para conectar piezas por medio de un metal fundido. En las estructuras de acero se usa casi exclusivamente la soldadura de arco metálico, ¿no? La de alta corriente. El calor se genera por medio de un arco eléctrico formado entre un electrodo de acero y las partes que se van a soldar. El calor de arco funde simultáneamente el metal base y el electrodo, y el campo electromagnético generado conduce el metal fundido del electrodo hacia el metal base, mientras que el que está soldando o el operador mueve el electrodo manual o automáticamente a lo largo de la soldadura con una velocidad adecuada y depositando la cantidad necesaria de metal de aportación a esta soldadura, ¿no? En concreto, si voy a soldar estas dos piezas, acá esta pieza voy a hacer un metal de aportación, la varilla de soldadura que sea el electrodo, metal fundido depositado, y a lo largo de toda la trayectoria que quiero soldar, justamente voy a manualmente o automáticamente voy a hacer soldadura de esto con el metal de aportación y el electrodo, ¿no? Con el arco que voy a aportar. Bueno, esto es en concreto, en líneas generales, lo que hay que soldar. Vamos a ver qué tipo de soldadura, a qué tenemos que llegar con esto. Los dos tipos de soldadura que vamos a trabajar nosotros van a ser a tope y a ángulo. Las soldaduras a tope pueden actuar solo a tracción y a compresión. Como estamos viendo acá, la soldadura a tope con la fuerza P de tracción o de compresión solamente trabajan a tracción y compresión. Mientras que la de ángulo, que están aquí al lado, soportan cortante, lo mismo que también tracción y compresión. Y además, flexión. La soldadura, ambas se ejecutan por arco eléctrico o con gas, aunque el primer método, que el de arco eléctrico, es el más usado. ¿Ya? Bien, soldadura a tope, soldadura en ángulo. Vamos a ver qué diferencia hay cada uno. Aquí estamos juntando dos chapas al medio con la soldadura y aquí estamos encimando dos chapas donde justamente la costura va a tener un pequeño ángulo de rebarba que llamemos la soldadura. Vamos a ver cómo definimos eso. Resistencia de las soldaduras a tope. Se supone que la resistencia de las soldaduras a tope, que es esta que estamos la primera, es igual a la sección total de la soldadura multiplicada por la tensión del trabajo admisible, o tracción o compresión por el material soldado, para el material soldado. ¿Está bien? Se toma como el área total, el producto de la longitud de la soldadura, en este caso creo que es un ancho B todo esto, ¿no? Por el espesor de la chapa más delgada, de las que se unen. Por consiguiente, vamos a obtener que el fuerza P que va a estar sometida, la soldadura tope que yo voy a tener va a ser simplemente el sigma de la soldadura por el largo de la soldadura y el espesor de la chapa más delgada que estamos uniendo, ¿sí? Donde el sigma de soldadura representa la tensión de trabajo, E el espesor de la chapa y B anchura de la misma. Hasta ahí simplemente estamos definiendo cómo vamos a definir el esfuerzo P que va a soportar mi soldadura. Alguien más está entrando antes que... Aquí no estamos haciendo nada raro, simplemente estamos definiendo unos conceptos, cuánto puede ser una soldadura a tope, cuánto puede ser el valor P
en función de qué se define este sigma de soldadura, este ancho de soldadura y el espesor de la chapa más delgado. Vamos a ver cómo definimos este sigma, cómo lo vamos poco a poco, cómo lo vamos viendo. Sigma sol, sigma solicitud, esta de sigma de soldadura, representa tensión del trabajo, espesor y el ancho de la misma, ¿no? Vamos con calma. Fíjense acá, por ejemplo, una soldadura tope, en este esquema que estamos trabajando acá. En el esquema que se representa una soldadura tope que une dos chapas. Cada chapa tiene 12 milímetros de espesor y 20 de anchura, ¿no? Ya tenemos el B y tenemos el espesor. El código de soldadura de fusión AWS señala una tensión de trabajo admisible de 910 kilogramos centímetro cuadrado. Ya me está dando el sigma de fusión para ese tipo de soldadura. Para una fusión para una unión de este tipo sometida a tracción. Determinar qué carga admisible puede aplicarse a las placas. Justamente vamos a aplicar esta expresión para este tipo de chapa, de 12 milímetros de espesor y 20 de anchura, que es lo que va a soldar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos, cuánto será el P para que yo pueda unir, soldar estas chapas que van a estar sometidas a tracción. Entonces, sé que el sigma admisible que dice acá, de soldadura, para este tipo de fusión, es 910. Bien, vamos viendo con calma. Generalmente, se supone que la resistencia de esa soldadura es igual al producto de la tensión de tracción de trabajo del material por la sección de la misma. Bien, la norma da que la tensión es 910 kilogramos centímetro cuadrado y la sección es igual al producto, la longitud de la soldadura que es 20 centímetros por el ancho, el espesor de la chapa que es 1,2 centímetros. Por tanto, la tensión admisible, simplemente aplicamos esto. Tenemos B, que es 20, el espesor que es 1,2. Entonces tengo que P es 910 por 20 por 1,2. Aquí estoy obteniendo, esta soldadura puede soportar este esfuerzo de tracción de 21.840 kilos para este tipo de soldaduras, ¿no? Con el código ASME que dimos, el código de fusión que dimos, 910. O sea, este es un dato que hay que sacarlo, ¿no? Es un dato de la tabla. Por lo tanto, ese dato es importante. El área de soldar también es fácil porque tengo una longitud de ancho 20 y el ancho, el espesor de la chapa es 1,2. Tengo el P, en este caso, sencillo para determinar qué carga va a soportar esta soldadura que estamos haciendo acá, para estas dimensiones determinadas. Bien. Vamos a ver la resistencia de soldaduras en ángulo. Bien. En esta sección que estamos viendo acá, cuando soldamos dos chapas traslapadas, este es el rebarba que vamos a tener de la soldadura, ¿no? La cala soldadura. Entonces, aproximadamente, nosotros lo que vamos a trabajar es justamente esta parte que llamamos la garganta, que es justamente la que más solicita a la soldadura, a la que más solicita los esfuerzos, por lo tanto, hay que ver el área de garganta, que es lo importante. Esta parte que en realidad la parte redonda con rebarba la vamos a considerar recta y por trigonometría vamos a ver que esto es el cateto 45 grados, no es otra cosa que la garganta de esta costura. Vamos a ver cómo se determina esto, cómo hacemos la resistencia P para este tipo de soldadura. En la sección del esquema, la soldadura tiene muchas anchuras de cordón o catetos iguales. La dimensión mínima de sección se llama garganta, ¿no? Que estamos hablando de esta garganta, ¿no? Evidentemente, la garganta es igual al producto de la anchura del cordón por el seno de 45. La anchura del cordón sabemos que el cateto es igual a por seno de 45, va a ser el ancho de garganta. Y así vamos a estipularlo en toda soldadura de ángulo, va a ser siempre el cateto por el seno de 45, siempre. Esa es una característica de la soldadura ángulo, por lo tanto, siempre vamos a obtener como garganta nosotros el cateto por el seno de 45 grados. Es costumbre suponer que solo hay que considerar la resistencia al cortante de estas soldaduras, pues el fallo se suele producir por cortante a 45 grados en la garganta. Por lo tanto, tracción, compresión acá no van en el soldadura ángulo, sino a corte. Por ello, se toma la resistencia de la soldadura para ángulo igual al producto del área total de la garganta por la tensión del trabajo admisible a cortante en este material, que también de algún lado lo vamos a sacar. Es decir, vamos a trabajar lo mismo. El sigma admisible va a ser el esfuerzo T que va a soportar este material por el área de garganta. Vamos a ver cómo sale. El valor del esfuerzo cortante admisible del material tau
aquí, depende del tipo de electrodo que vamos a usar, ¿no? Habrá un electrodo determinado, que ahora vamos a ver cuáles son las características, y nos va a decir, este electrodo tiene tal esfuerzo cortante admisible. Y ese cortante admisible multiplicado por el área de la garganta, el área de la garganta no es otra cosa que el garganta por el unión. Es decir, el cateto por el seno 45 se va a determinar el área de garganta. Vamos a ver cómo lo determinamos en un problema parecido, un problema similar. Bien, acá hay otras especificaciones que nos da las tensiones de trabajo en las soldaduras, la Sociedad Americana de Soldadura, que es la AWC, el código de soldaduras, nos está diciendo, este código de soldaduras por fusión de la Sociedad Americana de Soldaduras AWC determina las resistencias de trabajo siguientes para soldados de estructura, traducidas a unidades métricas y redondeadas, nos está diciendo, para tensión cortante, 790, para tensión de tracción, 910, y para tensión de compresión, 1260. Bien, nos está informando qué son las tensiones de cortante, tracción y compresión para la Sociedad Americana de Soldadura. Bien, ya vamos a ver dónde lo aplicamos y cómo es esto. Otra cosa importante, aquí me están diciendo, la tensión admisible en cortante, que es la más solicitante, la más afectada para cortadura en soldadura en ángulo, está fijada de modo que en unidades americanas corresponda a una fuerza de 1000 libras por pulgada de longitud para la soldadura de un octavo de cateto. Traduciéndolo en unidades americanas, en métricas, en unidades métricas se podría fijar aproximadamente que para una soldadura de ángulo de 1 centímetro de cateto o 0,707 al seno de garganta, la carga admisible es 560 kilogramos por centímetro de longitud de junta, por lo que pueden considerarse las cargas admisibles siguientes por unidad de longitud, es decir, para 5 milímetros de espesor de chapa, 280 kilos, para 8 milímetros, 480, para 10, este valor, para 12, 670, para 15, 840. Van a ver cómo estos valores de acá vamos a aplicar en un problema donde calculamos de una forma y también podemos hacerlo con esta especificación que me está dando la Unidad Americana de Soldadura. Bien, fíjense este problema. Veamos este problema donde se van a dar cuenta cómo podemos sacar el mismo resultado haciéndolo de 2 veces, haciéndolo de 2 procedimientos. ¿Qué dice este problemita? Fíjense, tenemos 2 chapas, queremos unirlas aquí a los costados con la soldadura de un lado y al otro lado lo mismo, ¿verdad? Son 2 bases que hay que juntar, visto de perfil sería esto, ¿verdad? Una chapa, la otra chapa y queremos soldarlas a ángulo aquí y aquí, ¿no? La longitud es 18, ¿no? Y dice acá, este es el ángulo de la garganta que hay que calcular, que sería aproximadamente, la rebarba no la vamos a ver redondo, sería una recta y sacamos cuánto vale esta garganta, ¿no? Esta garganta. Entonces, se representa una soldadura de ángulo que une 2 chapas. Cada una de ellas son 12 milímetros de espesor y cada soldadura 18 por acá y 18 para el otro lado, ¿no? O sea, 18 y 18. El código de soldaduras de fusión, por fusión, indica una tensión de trabajo admisible de 790. Ya me está dando acá el trabajo admisible para esa fusión, para esa soldadura. Para una carga de cortadura de su unión, que es la que más soporta, la que más afecta a una soldadura de ángulo, es la de cortadura, no ni tracción ni compresión, es la de cortadura. Por lo tanto, cuando hablamos, ya aquí es una norma que vamos a tener, cuando hablamos de soldadura a ángulo, el esfuerzo más solicitado que va a tener es de corte. Entonces hay que trabajarlo al corte. Cuando trabajamos una soldadura a tope, es tracción o compresión, ¿no? Está claro, es por ese lado. Entonces, esta que es ángulo, cortadura de su unión. Determinar qué carga de tracción admisible P se puede aplicar a estas chapas. La carga se aplica en el punto medio de las soldaduras. Perfecto. La dimensión de la garganta, fíjense, el cateto que yo tengo de ancho acá es 1,2 y es 1,2. La garganta va a ser 1,2 por el seno de 45, ¿sí? O sea que viene a ser 1,2 por seno de 45, la dimensión de la garganta va a ser 0,848 centímetros, ¿no? Esta es la dimensión de la garganta. Por su longitud de costura, 18 va a ser el área de la garganta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. El área eficaz de la soldadura, que resiste el cortante, está dada por el producto de su longitud, que es 18, ¿no? Y la longitud de la garganta, que es 0,848, me da 15, 26 centímetros por costura.
En este caso tengo una costura y también voy a tener al otro lado otra costura. Por lo tanto, esta área va a ser por 2 veces seguramente el área solicitada. Por tanto, la carga de tracción admisible, P, la carga de tracción admisible P, es igual, la que estamos viendo siempre, la que hemos visto es la carga admisible que nos está dando de dato, que es 790 kilogramos al centímetro cuadrado, que para este código de soldadura para fusión es este valor, por el área 1526, pero por un lado y para el otro lado, o sea, sería por 2 veces, ¿no? Y esto me está dando 24.100 kilogramos. Esa es la carga que va a soportar esta soldadura de ángulo con estas características de chapa y con un trabajo admisible por fusión que me da de datos de 790 y me da 24.100. Ahora, estas soldaduras de ángulo están sometidas a tensiones de flexión como de tracción y a tensiones cortantes, que hemos dicho, en general no se tiene en cuenta porque el fallo se produce por cortante en la garganta. Por lo tanto, tracción, flexión no lo tenemos en cuenta para soldadura de ángulo. Bien, aquí yo iba a decir lo siguiente. Aquí estamos viendo que el P que sale es 24.100 kilos, que es la carga que va a soportar esto. Fíjense que acá me ha dado unos valores cuando yo tengo un espesor de chapa determinada. Si yo agarro el de 12 milímetros, ya me está diciendo que esa carga para 12 milímetros es 670 kilos. Aquí yo ya no necesito ni la garganta, nada. Aquí, ¿qué podría ser yo? 670 kilos por 18 centímetros de largo por 2 son 36. Por 670, si ustedes lo multiplican, debería darme también los 24.100. Verifíquenlo, por favor, para que no estemos hablando burreras. Aquí tenemos sigma de fusión, 790 por 2 áreas, que es 18 y 18, y el área de la garganta, que es la longitud por la garganta, ¿no es cierto? En este caso, cuando yo tengo ya dado el espesor de la chapa, que es 12, ya me está dando directamente la carga a soportar, 670 kilos. Ya está la soldadura de ángulo para 670 kilos. Por 18 y por 18 2 veces, debería darme 670 por 36, debería darme lo mismo, o casi lo mismo. Verifíquenlo, por favor. ¿O no da? A ver. 24.120 sale, ingeniero. Es lo mismo, ¿no? Estamos en lo mismo, digamos. O sea, como esta es una aproximación que nos da para resolver, si yo no tengo el dato de fusión, que en este caso me ha dado 790 acá, pero sí yo tengo que, para la chapa de 12 milímetros, que es mi problema, tengo este valor de tensión de carga, 670. Utilizo directamente eso, ahí ya no me hace falta la garganta. 670 en ese tope, en esa soldadura de ángulo, por la longitud de la 18 por otro 18, me da aproximadamente lo que hemos calculado, que sería 24.100 también, ¿está bien? Es otra forma de acercarnos al valor P que queremos conocer, ¿sí? Ingeniero, ¿lo puedo volver a explicar esa parte? No le pude entender. Ya. Esta de acá lo que tenemos nosotros es la carga admisible. Siempre lo hemos sacado por la ecuación que tenemos, ¿no es cierto? El sigma de fusión que tenemos admisible, que es 790, que viene de dato, ¿verdad? Kilogramos por centímetro cuadrado. Por el área de la garganta, el área de soldadura. El área de soldadura es la longitud de la garganta, que es 0,848, por la longitud de la costura, que es 18, ¿no? Sale 1526, pero como es 1526 a este lado y 1526 al otro lado, serán por 2, que sería esto, ¿verdad? Y ahí sale la multiplicación, sale 24.100, ¿está bien? Eso está bien, ¿no? Sí. Ya. El otro lado, ¿cómo podemos sacar también los 24.100 si yo no conozco, por decir, la tensión límite de trabajo, esta de 790, la de fusión no la conozco? Bien, ¿qué tengo que hacer? Acá, cuando lo hemos explicado acá, cuando me da la tensión admisible cortante, está fijada de acuerdo a los milímetros de chapa de espesor, ¿ya? Entonces, la tensión admisible en cortante, para 5 milímetros vale esto, para 8 vale esto, para 10 vale esto, para 12 vale esto, y para 15 vale esto. Por lo tanto, yo tengo que la tensión admisible para 12, la tensión admisible para 12 milímetros, que es mi problema de 12 milímetros de chapa los dos, sé que es 670 kilos. Por lo tanto, 670 kilos es mi tensión de admisible que yo voy a usar ya en esa soldadura. Directamente multiplico por la longitud que estoy soldando. 18 por un lado y 18 por otro lado. O sea, sería 36 por 2 por 600, 36 por 670. Y me está dando lo mismo acá como 24.100. Lo que pasa es que acá me está dando
¿qué pasa si a mí no me dan el sigma de fusión? Tengo que sacarlo por tabla, tener que ver qué tipo de electrodo es, alguna cuestión para buscarlo. En ese caso, como yo sé que la chapa es 12 milímetros, y para este tipo de acero ya tengo estipulado que para 12 milímetros la tensión admisible ya me está dando que es 670. Entonces, directamente aplico 670 por la longitud de la soldadura, que es 2 veces, me está dando también lo mismo. Es lo mismo, digamos, ¿no? Simplemente 2 formas de llegar al mismo resultado. Eso es lo que quería mostrarles. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, ahí vemos que por los 2 lados podemos llegar, retomando esta simplicidad que tenemos y usando el trabajo admisible para el punto de fusión. Bien, veamos otra cosa. Veamos este problema que es un poquito más, más interesante, en el sentido de que esta figura, que tiene carga de 15.000 kilos, 15 kilos, perdón, 15.000 kilos, no importa, toneladas, 15, no importa, están sometidas a fuerzas de 15.000 kilos. Las chapas de 15 milímetros de espesor, las dos son de 15 milímetros de espesor, ¿ya? O sea que aquí también podríamos, si queremos ver las de 15 milímetros, podemos usar también esta carga de 840 como válida. Pero vamos a usar este método para ver qué es lo que nos sale, ¿ya? Bien, acá tenemos, en esta figura, estas chapas de 15 milímetros de espesor están sometidas a fuerzas de 15.000 kilos, aplicadas excéntricamente, o sea, están en el baricentro de las dos chapas, ¿no? Por este centro y por este otro centro, 15.000 kilos. O sea, por el baricentro del conjunto de las dos chapas, no significa que sea al medio de esta, ¿verdad? Porque aquí está a 10 centímetros y aquí está a 5, pero sí por el baricentro de toda la chapa, ¿no? Es decir, de todo el conjunto de la chapa. Entonces, aplicadas excéntricamente, determinar qué longitud de costura de soldadura acá y acá L2 de cordones voy a tener para que tengan la misma tensión cortante, que es la que necesito saber. Utilizar el código de soldadura por fusión. Acá me está diciendo que yo determine qué longitud de costura de soldadura voy a tener para que tengan, tanto L1 como L2, tengan la misma tensión cortante, con estos 15.000 kilos de carga. Bien, entonces, acá está claro que la dimensión de garganta es siempre el cateto, que es el espesor, en este caso la chapa 15 milímetros, 1,5 centímetros por el seno de 45, ya tengo que la garganta es 1,06. Bien. Y el área que va a resistir a cortante, no es otra cosa que la suma de las dos longitudes, L1 más L2, por 1,06, que es el área de la garganta. Esto es el área cortante que no sabemos, por eso, este es el área cortante, pero no tiene un valor porque no conozco cuánto vale L1, cuánto vale L2. Pero sé que el área cortante va a ser el L1 más L2 por el área de garganta, dimensión de garganta, es esto, y esto debería ser el área, pero no sabemos cuánto vale L1 y L2, que es lo que nos pide determinar para que estén soportados a la misma tensión cortante. Bien, acá dice lo siguiente, importante esta parte. Hace 2 semestres les pregunté un problema muy parecido, así que estén atentos que esto puede ser que también lo tengamos como base para una pregunta futura, que les pregunté en uno similar, así que entendámoslo bien en qué consiste esto. Es costumbre dimensionar las longitudes L1 y L2 de modo que las dos soldaduras estén sometidas a la misma tensión cortante. De eso se trata. Lo que significa, fíjense la conclusión que llega a esto, lo que significa que la resultante de las dos fuerzas de cortadura en las soldaduras debe coincidir con la línea de acción de la carga de 15.000 kilos. Eso está claro. En otras palabras, los momentos de las dos fuerzas de cortadura respecto a cualquier punto de esa línea de acción deben ser iguales. Así, para una tensión de cortante admisible de fusión, en este caso de 790 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos, fíjense acá lo que estamos haciendo, la suma de los momentos, fíjense, en este caso, 790, que es el sigma de fusión, por 1,06, que es la garganta, por L1, me da la fuerza P, por 5, que es esta aquí, por 5, el momento sería, ¿no? Momento,
es igual a 790 por 1,66 por L2, en este caso por 10, el otro momento, ¿no? Y de acá yo saco que estoy aplicando acá esto. Los momentos de las dos fuerzas de cortadura respecto a cualquier punto de línea de esa acción han de ser iguales, que es esto, justamente esto. El momento es fuerza por distancia igual fuerza por distancia. Aquí está el punto de fusión para longitud por 5. Esta es igual al otro lado. La de 790, que es la misma punto de fusión, por la misma garganta, por L2, que no sabemos cuánto es L2, por 10 en este caso, son iguales. Y acá sacamos, simplificando y sacamos que L1 es 2 veces L2. Esa es una ecuación, pero tampoco conozco cuánto vale L1, cuánto vale L2. Sé que es una ecuación que sale de estos momentos, sale esto. La longitud de soldadura para resistir la carga de 15.000 kilos está dada por L1 más L2 por 1,06, que es esto, el área por 790, que es el punto de fusión de la soldadura, es 15.000. Entonces, yo acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Esta es una, esta es otra. Y ahí saco dos ecuaciones con dos incógnitas, saco que L1 es 6 y L2 es, bueno, al revés, L2 es 6 y L1 es 12. Aquí simplemente hay que aplicar, para que tengan el mismo esfuerzo cortante, estas dos tensiones de 15.000 en cada chapa, no hay otra cosa que los momentos que yo aplique por el eje baricéntrico acá, respecto a cada costura, que es esto que hemos hecho acá, son iguales, por estabilidad. Saco esta ecuación 1, la ecuación 2 es la más sencilla de sacar, porque la longitud de soldaduras necesaria, L1 más L2 por el área, por encima de fusión, es igual a 15.000. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo cuánto es L1 y L2. ¿Alguna duda de esto? Similar, algo similar le pregunté el anterior semestre, muy similar a esto. Bien, acá entonces, acá ha coincidido que sea uno el doble del otro, digamos, ¿no? Pero puede que en otro programa. O sea, yo voy a ir, se lo voy a dejar al participar, ya le pasé las dimensiones, la foto. Compañero, tu micrófono. Apague el micrófono, compañero. Nos está confusionando nomás. Bueno, entonces acá vieron que este problema es lo que determinamos este tipo de costura. En este caso el resultado puede que L1 es la mitad, L2 es la mitad de L1, pero no siempre va a ser eso, pero es la forma de resolver este tipo de problemas. Bien, acá le voy a pasar una serie de especificaciones que se tiene en cuanto a tipo de electrodos, tipo de fusiones que hay que usar. Entonces simplemente es una recomendación que tiene las normas para trabajar con tipo de electrodo, con tipo de acero y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones estructurales se usan las series de electrodos E60XX, E70XX, E80XX, donde la letra E significa que se trata de un electrodo. Los dos primeros dígitos designan la resistencia mínima a la tensión del material depositado, por ejemplo, 60 KSI o 70 KSI, ¿no? El tercer dígito es la posición a la cual el electrodo es capaz de realizar una soldadura satisfactoria. Por ejemplo, la clave 1 indica que se puede soldar en todas las posiciones, plana, vertical, horizontal, sobre cabeza. 2 significa filetes planos y horizontales, ¿no? El último dígito, el último X, indica la corriente eléctrica que debe usarse y el tipo de recubrimiento del electrodo. Según las normas ASTM, en conjunto, los dos últimos dígitos indican la posición, corriente eléctrica y cualquier información pertinente que se emplea al usar un electrodo particular. Es información del electrodo, ¿no? Si bien esta información es muy importante para ejecutar una buena soldadura, los dos primeros dígitos que indican la resistencia es lo que importa en esta unidad. O sea, si es 60 o 70, ¿no? Eso es lo más importante, o 80. Eso es lo que nos interesa más a nosotros, ¿no? En esta unidad, en nuestro curso, en nuestro tema de ahora, ¿sí? El acero más comúnmente empleado en la construcción de estructuras de acero es el A36, que tiene un límite de fluencia de 36 KSI, 2.500 kilogramos centímetro cuadrado.
El electrodo más adecuado para soldar este tipo de acero es el E70, con un esfuerzo admisible de 21.000 kSI, o equivalente a 1.475 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien. Estas son recomendaciones que nos ha dado. Nos ha dado algunas pautas del tipo de acero que vamos a trabajar en nuestro apunte. Algunas recomendaciones, que también es importante saber estas 4 recomendaciones para tenerlas en cuenta. Por ahí nos sale algún problema diferente, digamos, ¿no? El tamaño, primero, el tamaño máximo de las soldaduras de filete a lo largo de los bordes del material va a ser para material menor de 1/4 de pulgada o 6 milímetros, el tamaño máximo de soldadura puede ser igual al espesor del material. Para materiales de 1/4 de pulgada o mayores, el tamaño será un 16 o 2 milímetros menor que el espesor del material, ¿no? Son recomendaciones que nos tienen que dar de acuerdo al tipo de ancho que tenemos del filete, ¿no es cierto? Si es mayor a 1/4, menor a 1/4, si es mayor a 1/4, vamos a usar tal determinada espesor el tamaño de soldadura va a ser igual al espesor o menor dependiendo del material, ¿no? La longitud mínima de una soldadura de filete no debe ser menor. La longitud mínima de una soldadura de filete no debe ser menor de 4 veces la dimensión nominal del lado de la soldadura. Si la longitud real es menor de este valor, el grueso de la soldadura considerada efectiva debe reducirse 1/4 pulgada de la longitud de la soldadura. Es otra aplicación que hay que hacer cuando nos toque un tipo de problema específico. En nuestro caso no vamos a aplicarlo, pero es importante tenerlo en cuenta. El tamaño mínimo práctico de soldaduras varía de 1/8 para 1/4 pulgada o menos del espesor del material, hasta 5/8 para material con espesor de mayores a 6 pulgadas. También son especificaciones que dan al que ya está practicando bastante soldadura, ya conoce estas pequeñas recomendaciones que nos pueden dar llegado a tener un problema de estos. Nosotros simplemente es información, nosotros vamos a basarnos simplemente en qué significa estos problemas sencillos que hemos visto. Y lo otro posible, 4, si es posible, se deben realizar vueltas en el extremo remates, ¿no? Para las soldaduras de filete. La longitud de estas vueltas no debe ser menor que 2 veces el grueso nominal de la soldadura, ¿no? Las vueltas de extremos son muy útiles en la reducción de concentración de esfuerzos que ocurren en los extremos de las soldaduras. Bien, con recomendaciones. Y aquí vamos a ver un problema al revés de lo que hemos visto, por ejemplo, acá, ¿no? Acá me dan 15.000 de tensión y que me pide calcular L1 y L2. Acá me está diciendo en este problema qué tipo de P voy a necesitar para justamente determinar la carga P que puede aplicarse en el empalme de esta figura si el acero es A36. Las especificaciones IC, soldadura va a ser 516 y el electrodo es 70, ¿no? Aquí me están dando el dato de qué soldadura voy a usar para este contorno, ¿no? Esta rebarba de acá. Esto es 6, esto es 6 y esto también es 6. Aquí no sale 6, pero es 6 también, ¿ya? Y cada chapa es, este es 3/8 por 12 pulgadas y este es 3/8 por 6 pulgadas, ¿no? Entonces, vamos a ver con esas características qué carga P soporta este tipo de soldadura y encima la resistencia de cada chapa que estamos soldando, ¿sí? Entonces, los datos tengo, ¿qué P voy a necesitar? No sé, vamos a averiguarlo. El acero es A36, ya me está diciendo que es A36. Soldadura 516, aquí está, y el electrodo es 70. Donde para el electrodo 70 yo tengo que encima admisible es 21 kSI, ¿sí? Este es un dato del electrodo. Bien, vamos a ver acá la capacidad por pulgada de una soldadura de filete 516, ¿no? Que es el que estamos usando acá. De 516 la capacidad es siempre como ángulo está la garganta que es el seno de 45. Por lo tanto, 516 de pulgada por el seno de 45 por el sigma del electrodo, que en este caso es 21 kSI, 21.000. Obtengo este valor, ¿no? La capacidad total de la soldadura en toda longitud va a ser P igual a este valor por el área, la longitud de toda la costura que voy a hacer. Vendría a ser 6 por 3, quiero, pues, ¿no? 6 son 6 más 6 más 6, ¿no es cierto? Esta sería la capacidad total de la soldadura
en la longitud. Es decir, los 46,39, o sea, la capacidad de soldadura por toda longitud va a ser este valor por la longitud de la soldadura, que son 6,6, parejo, es simétrico, digamos, 666, ¿no? Entonces obtengo que este valor vendría a ser 83.514 K6, ¿sí? P. Hasta ahí tengo que ese P valdría eso, ¿sí? Es el P que yo debería soportar para este tipo de soldadura. Pero, veamos, ahora, ¿qué P yo voy a utilizar? Vamos a ver si es este o no, dependiendo de qué va a depender esto, del tipo de la chapa, ver este tipo de chapa que voy a soldar y este tipo de chapa que voy a soldar, ver cuál me soporta más o menos la carga P que había calculado acá como 83.000. Resistencia de la solera de la primera chapa, 3/8 por 6 pulgadas. Para este acero, que estamos hablando del acero A36, ¿no? El sigma admisible es 22 K6, ¿sí? Para ese acero. Por lo tanto, el P que voy a calcular para esta solera, de 3 por 6 por 22.000, tengo 49,5 K6. La resistencia a la solera de 3/8, que es esta más de 12 pulgadas, obtengo 3/8 por 12 por 22.000, que es el sigma del acero, obtengo casi 100 K6, 99 K6. Por lo tanto, veo que resistencia a la solera de uno y del otro, ¿cuál es el menor? 49,5. Por lo tanto, yo voy a elegir el menor que me permita, del par 9 va a ser la menor de las dos, en este caso sería 49,5. ¿Sí? Ese es el menor que voy a poder elegir de acuerdo a la resistencia de la chapa que yo voy a trabajar, ¿no? De 3/8 por 6 o 3/8 por 12, con el sigma admisible de los 0 a 36, yo voy a obtener un valor, otro valor, y obtengo de los dos el menor, pues, ¿no? Porque si elijo el mayor, en este caso va a sobrepasar la chapa esta. Por lo tanto, elijo el menor de las dos. En este caso es 49,5 K6. Bien, aquí obtengo yo este valor, ¿no? Entonces, una cosa es la capacidad de soldadura que tengo acá, y otra cosa es qué P voy a colocar de acuerdo a la resistencia de cada chapa que en este caso tengo acá. La de 12 pulgadas, la de 6 pulgadas, verifico cuál es la que menor tengo y es esta, ¿no? Pero sé que mi capacidad de soldadura total va a ser esta, que es un valor mucho más grande, pero yo sé que esa es la capacidad de soldadura, pero ¿cuál la voy a colocar de acuerdo a mis chapas que voy a soldar? Elijo la que me resista menos, en este caso la de 49,5, que sería esta. ¿Bien? Este otro tipo de problema también sencillo para poder resolverlo. Bien, eso es una parte ya hasta aquí sería este puntito sencillo. Lo voy a complementar con otro para que tengamos un poquito más de idea. Pero esto hasta aquí lo que vamos a tomar como soldadura. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una. Inge. Ujú. Ese 0,707, ¿de dónde saca ahí el 21.000? ¿Este 21.000 de dónde sale? Ajá, exacto. Eso. Claro, el 21.000 es 21 KCI. Es el sigma, el tau admisible del electrodo es 70. Es un dato de tabla. El electrodo es 70 tiene el sigma admisible 21.000, que es este, o 21 KCI o 21.000, ¿está bien? Ya. Y el 0,7, como siempre trabajamos en ángulo, el 0,7 es el cateto de la soldadura, es decir, aquí está, mira. El 0,7 en todos lados, siempre en ángulo es 0,7. Fíjense que acá siempre sacamos este 0,7, que es el cateto de todos lados, siempre va a ser 0,45. Siempre 0,45. Porque consideramos igual acá e igual acá. Por lo tanto, el cateto es este es la garganta. El cálculo de la garganta siempre va a ser el seno de 45. Siempre. Y el seno de 45 es el valor que estamos viendo ahorita, pues, ¿no? El seno de 45 es 0,707. ¿Sí? Muchas gracias. Esa no era mi duda. Bien. Bien. Voy a compartirles una pequeña exposición. Quiero que acá, este complemento, quiero que acá también prestemos un poquito es informativo, pero es importante que sepamos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo torsión en una soldadura en un ángulo circular? En este caso, yo quiero
soldar esta pieza metálica acá abajo, ¿no es cierto? Aquí abajo, ¿no? Entonces, acá tengo un ancho de cateto A, de soldadura, y quiero soldarlo, pues, ¿no? Y esto está sometido a un esfuerzo de corte T, que es justamente este momento torsor, perdón, el momento torsor hace que yo tenga que soldar de tal forma que me resista el esfuerzo torsión. Esa es una pregunta a que llegamos en este problema. Yo voy a hacer una soldadura aquí abajo, de tal forma que esto me aguante perfectamente al momento torsor que yo soporto arriba. Arriba va a querer girar, pero mi soldadura va a estar bien hecha, de tal forma que va a aguantar el momento torsor, ¿sí? Eso es una cosa. Ahora, esta tensión máxima viene definida, ya está definida, como esta forma, 283, el momento torsor que tengo aplicado sobre pi por A por D cuadrado, donde pi es el pi, pues, ¿no? El A es el de soldadura, el cateto, y el diámetro de la pieza. Así se define para calcular qué tau máximo voy a tener en este tipo de soldadura. Esto que está aquí está demostrado acá. ¿Cómo se lo demuestra? Simplemente el esfuerzo máximo que yo tengo es por torsión, yo tengo que es el momento torsional M o T por el punto A, trabajar en la pieza, el R, digamos, o el de medios, sobre el momento polar, porque es una función circular. Entonces se define T por, en este caso, el ρ va a ser un medio el radio va a ser un medio del diámetro, sobre el momento polar. Y el momento polar no es otra cosa que la integral de ρ cuadrado sobre dA, ¿no? Resuelvo esto para esta pieza circular y resolviendo obtengo que esto es 2t sobre pi a d, reemplazando, ¿no? Reemplazando la integral que yo tenga para esta pieza y obtengo esto, digamos, ¿no? Y como sé que el máximo de mi soldadura es con el seno de 45, aquí tengo que agregarle el seno de 45. Y agregando el seno de 45, obtengo que, demuestro, digamos, que esto es lo mismo, que esa presión para soldadura de este tubo así, es este mismo valor. Aquí estoy demostrando que es este mismo valor. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Fíjense este problema anterior. El árbol tiene 5 centímetros de diámetro y está unido a la chapa por una soldadura de ángulo de 6 milímetros. Utilizando el código de soldadura por fusión, determinar el par máximo, este par máximo que puede soportar la unión soldada. Por el problema 4 hemos visto que se ha demostrado que esta es la expresión del tau máximo. Entonces, por el código, según el código citado, el problema para cortante, hemos dicho que es 790 por fusión, este es el valor máximo que va a soportar, por lo tanto, este es el 790 y igualando igual a esto, despejo el T, y el T máximo que va a soportar para ese código de fusión es 13.150 kilogramos centímetros. Simplemente esto era para mostrarles que la expresión para usar este tipo de soldadura con un momento torsor aplicado a la pieza arriba circular, soldado en la base, la ecuación a usar para el T máximo es este valor, ¿no? Y aquí se ha demostrado, digamos, porque aquí me está planteando que esta es la expresión para circular, y aquí lo estamos demostrando, que llega a lo mismo, y esta es la que se aplica para cálculo de este tipo de soldadura, y acá justamente estamos viendo que me pide, para este árbol de 5 centímetros de diámetro, unido a una soldadura de ángulo de 6 milímetros, ¿cómo aplicamos? Entonces, simplemente, el A es 0,6, el 5 el diámetro, aplico y obtengo que el T es, en este caso, el bar máximo que soporta va a ser 3.150 para ese tipo de soldadura. Lo mismo podemos hacer para una chapa de este tipo, una chapa vertical, que aquí ya no sería momento de inercia polar, sino simplemente momento de inercia normal, digamos. Es un momento torsor que yo le giro, que quiero someter a esta pieza que debe estar soldada aquí en la base, soldada aquí al lado y soldada aquí al lado. Por lo tanto, la idea es que el momento torsor que se aplique acá arriba sea tal de que la soldadura soporte perfectamente, no se puede mover para ningún lado. En este caso sería 0 en el centro y máximo en el extremo, digamos, ¿no? Entonces tendría que estar bien soldada. Las dimensiones son B de longitud
B al otro lado, y A es obviamente el cateto que vamos a soldar en estos dos lados, digamos, ¿no? Torsión resistida por dos soldaduras en ángulo próximas. Este caso también me dice que la expresión fundamental para esto es esta. También el T máximo a soportar va a ser 424, el esfuerzo, el momento torsor, AB cuadrado. Esta es la expresión que también está demostrada acá. Así como me dice que para esta es esta, para este tipo de torsión es esta. También acá en el problema 5 está demostrado cómo se hace este tipo de... Aquí en el problema 6 está demostrado cómo se aplica momento torsor por el ρ sobre momento inercia, ¿no? Momento inercia es 2 veces A en este caso, por B cubo sobre 12, que es el momento inercia general, aquí está, y reemplazando y todo, obtengo este valor. Pero como también acá es el máximo de una garganta en ángulo, es por el seno de 45, acá también le aplico el seno de 45 y obtengo la expresión que realmente vale como, ¿cuál era? Esta, 424T sobre B cuadrado, también obtengo aquí. O sea, aquí estoy en realidad demostrando cómo sale eso, digamos, ¿no? Lo van a ver, no tiene mayor problema. ¿Y cómo aplicamos también esto? Lo mismo, simplemente que lo que hicimos para el circular lo vamos a hacer para esta barra vertical. ¿Qué decimos acá? Las chapas tienen longitud de 50 centímetros cada una y están unidas con dos soldaduras de ángulo de 1 centímetro. Determinar usando el código de soldadura por fusión, el par máximo que puede resistir la unión soldada. Lo mismo, en este caso, para nuestro código de fusión, vamos a encontrar. Esta expresión la hemos hallado, por lo tanto, el código de fusión para tensión cortante es 790 de dato, por lo que igualamos 790, despejamos el par máximo que puede soportar para este tipo de soldadura es 466.000, que igualamos centímetros. Simplemente, cuando nos toque este tipo de problemas, saber que vamos a usar esta ecuación, digamos, ¿no? O en otro caso va a ser esta otra ecuación, digamos, ¿no? Y se aplica o se verifica qué par torsor máximo tenemos para el código de fusión tanto, digamos, ¿no? Son dos aplicaciones que se tienen, pero que están especificadas cómo se las va a usar en el caso de que nos llegue a tener algo similar, digamos, ¿no? Si tengo algo para soldar acá, tengo que usar directamente esta expresión, ¿no es cierto? Donde está aquí, cómo sale, digamos, simplemente aplicar la ecuación de torsión, ¿no? El tau máximo es momento torsor por el radio donde estoy llegando lugar el esfuerzo de corte, el momento torsor sobre el momento polar de inercia, voy trabajando y obtengo lo que me obtengo acá. Lo mismo acá, solo que acá no es momento polar, sino que es momento de inercia normal, digamos, ¿no? Para trabajar con esto. Y obtenemos lo mismo, y si aplicamos un problema de aplicación más fácil, aplicando ya la ecuación determinada. Bien, eso es, queridos chicos, un poco para que tengan información de esto. Ven que soldadura no hay mucho, o sea, si queremos complicarlo, esto es infinitamente complicado, pero lo nuestro es hasta aquí, lo nuestro es esto, así de sencillo, no nos vamos a complicar más. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, listo, muchachos, te lo paso estos dos puntitos ya para que lo repasen. Sobre esa base va a ser, si hay un problema de soldadura, sobre lo que hemos visto acá, no vamos a salir del entorno, así que concéntrense en lo que estamos viendo. Lo mismo de remache, lo que hemos visto en la puntito, de ahí no vamos a salir, es sobre lo que estamos viendo nomás, así que no tienen por qué preocuparse. Y el sábado entonces nos veríamos en esto para ya dar el segundo examen, entreguen su monografía de resortes y también seguramente el José Andrés les va a pedir los problemas que les ha dado que también les presente para puntualizar unos 5 o 10 puntos de ponderado de todo, ¿ya? Bueno, chicos, no tenemos más, entonces, tengan un buen fin de semana, disfruten lo que han ganado, las lecciones y lo que han perdido.